Bueno, entonces, bienvenidos. Esta es la mesa El tango entre la historia y los signos. Decíamos hace un rato al finalizar la mesa anterior que es la que va a tener el formato por ahí más visiblemente académico. Pero viene siendo una mañana de muchas reflexiones desde distintas perspectivas. Y la perspectiva que van a aportar acá, dos doctores. En eso, dos doctores y una doctoranda. Va a tener que ver con esta mirada que tiene que ver con el análisis de los discursos y cómo el tango como un discurso en sí mismo se engancha con algo estudiable, analizable, convertible en libros, en tesis y esas cosas. Va a empezar Mónica Berman, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Análisis del Discurso, licenciada en Letras de la UBA, docente de Semiótica 1 y del Seminario Teatro y Comunicación, coordinadora del área Comunicación y Artes Escénicas de la carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la UBA, coordinadora de la editorial Escénicas Sociales, que ya tiene ¿cuántos? ¿4 libros? 3. Ya le estaba inventando uno. No, vamos por el cuarto. Sí, perfecto, casi 4. Crítica de teatro y autora de Teatro en el Borde. Jimena Jimena Jauregui. No estaba pensando si era este va a ser el orden, ¿así? ¿O después como lo organicen? Perfecto. Jimena Jauregui es becaria UASIT, está haciendo el doctorado de Ciencias Sociales, licenciada y profesora en la carrera de Comunicación de la UBA, docente de Semiótica de los Géneros Contemporáneos. Integra un proyecto UASIT que se llama Letra, Imagen, Sonido, Convergencias y Divergencias en los Medios y en el Espacio Urbano. Es el problema de las tesis, que siempre necesitan muchos renglones para ser definidas y nombradas. Y un proyecto entre dos personas con un título muy largo. No, lo que digo es que para soportar semejante título largo hace falta muchas mentes, como 10. Está en el equipo editorial de la revista Letra, Imagen y Sonido, Ciudad Mediatizada. Desde los inicios en la investigación como becaria estímulo se ha dedicado a la historia del tango en los medios. Y Oscar Steinberg, su producción literaria se inicia en los 60 con Cuerpo sin armazón, Majestad, etc., Gardel y Lazarina y los tangos y glosas de figuración de Gabino Bettinotti. En la misma época comenzó con el análisis de los lenguajes del arte y los medios, asociando su trabajo en la universidad y leyendo historietas. ¿Con qué se aprende más con la universidad? Con las historietas. No se aprende con nada. Con ninguna, ni siquiera con la universidad. El que se confía, perdió. La recepción del género, semiótica de los medios masivos y controversa, escribió Estilo de época y comunicación mediática. Actualmente es profesor emérito de la UBA y publica periódicamente en revistas nacionales y extranjeras. Las dos series de escritura poética y ensayística se unieron en un libro llamado El pretexto del sueño. Así que acá tenemos el pretexto del tango en escena. Vamos a escuchar y a pensar. Bueno, yo me dedico a la crítica teatral, no a la crítica de danza, y empecé a escribir tímidamente algunas cuestiones vinculadas con la danza y me metí sin querer en este universo gracias a la señora Andrea Castelli. Ella es la culpable de todo esto, y entonces lo que voy a hacer es un pequeño recorrido justamente por la obra de Andrea Castelli. Una de las primeras puestas que vi fue Fabulandia en Querida Elena, cuando Querida Elena no era lo que es, porque estaba en plena construcción, y entonces Andrea Castelli hizo un recorrido danzado tanguísticamente por toda esa construcción en un espectáculo profundamente bello. Y después hizo otra puesta de Fabulandia acá, en la Botica del Ángel. Fabulandia es una particular combinación entre el pasado y el presente, por más de una razón. Esta Fabulandia que se presenta en la Botica del Ángel tiene un antecedente, una propuesta anterior, con la que comparte una serie de movimientos, coreografías, músicas, exploraciones de ciertos espacios, pero como transcurre en otra parte, necesariamente es otra.
Es decir, Fabulandia tiene su propio pasado, como lo tiene el tango, como lo tiene el Museo de Vergara Leumann. El presente es el encuentro con el público, el recorrido que se constituye en puesta a medida que se produce el desplazamiento, la música que suena, pero fundamentalmente es presente el modo en el que se ocupa, la botica. Porque la intervención que propone Andrea Castelli es sumamente particular, en tanto museo, espacio significante además ligado a múltiples zonas de nuestra cultura, aparece inscripto bajo sus reglas, sus instrucciones de uso. Uno mira, se detiene, lee, pasea blandamente, busca entre los infinitos detalles. Entonces, Fabulandia desliza sus normas y lo hace devenir en otra cosa. Un espacio a recorrer, sí, pero de otro modo. A cambiar el foco de atención, en tensión además porque los distractores son múltiples y poderosos. Si el escenario suele eludir visual y sonoramente los elementos de distracción, esta propuesta juega a multiplicar las distracciones, compite y convive con ese universo previo y construye sobre lo construido, toma lo dado para decir otra cosa. La danza, por otra parte, suele jugar, al menos en el imaginario colectivo, con el espacio para desplazarse. Aquí lo que tenemos es la danza probada en distintos espacios, de tamaños diversos. Entonces la música se repite, las coreografías que coinciden se transforman por el lugar que los contiene, que los oprime, que los limita, que les permite algunos movimientos y que inhibe otros. Es muy interesante observar cómo lo mismo no tiene identidad. Una música y un baile que se repite en otro espacio muta para hacer otra cosa. Pensar esto en el marco de la cultura tanguera tiene un alcance impredecible. Los cambios de vestuario impecables se orientan en el mismo sentido, así como la búsqueda de experimentación con los movimientos y el juego de bailar con una música o no hacerlo. La botica además está intervenida sonoramente. El recorrido no es solo visual, sino también auditivo. Los sonidos, además de la guía, orientan hacia dónde ir, y en algunos lugares el sonido ya está cuando el espectador llega. Lo que se construye es un fenómeno sumamente interesante de continuidad. Digo sonidos porque no solamente hay música, sino también voces y voces reconocibles. Esto fue entonces como el primer espectáculo de intervención de Andrea, y después continuó por un museo muy particular, que fue el Museo Evita. Ese o Volver vino antes. ¿Qué vino antes? Está bien el orden. Está bien. Entonces yo decía, se puede mirar Museo Evita con una mirada extranjera, poner entre paréntesis lo que inevitablemente se sabe y se piensa y dejarse llevar, seguir un recorrido, uno posible entre tantos otros, como el que propone la coreógrafa Andrea Castelli. En el hall nos reciben, nos dan indicaciones en español y en inglés. Construyen un destinatario doble, y en este acto es sumamente significativo porque presupone al que participa de la historia desde la adhesión o el rechazo y al que lo observa desde afuera. Esta doble vertiente se multiplica en los pasos que se darán por el museo en relación con el punto de vista. El término recorrido no es metafórico, sino literal. El museo es transitado por los espectadores, también por los bailarines, con una doble guía, una que coexiste con el tiempo breve que dura la propuesta escénica, que es del orden del presente, y la llevan a cabo quienes nos acompañan y orientan, y otra que funciona como una suma de pretéritos acumulados, tanto en el museo, que da cuenta de la historia, y en tanto museo tiene su propia selección de organización, pero además la que propone Castelli, que también es del orden del pasado, el diseño del recorrido, los ensayos, la prueba y el error, los espacios habitables y visibles y los que no, y el orden de la presentación que conjuga todos los tiempos en uno. Las detenciones son numerosas y diversas, así también como los puntos de vista y los tipos de representación. En las distintas escenas, en las distintas paradas, el público adquiere posiciones distintas frente a los intérpretes. Hay momentos para verlos desde arriba, desde abajo, desde un costado, de manera frontal, una analogía interesante para pensar lo histórico. Con respecto a la representación, término inadecuado para una propuesta como la referida, en algunas ocasiones hay evitas multiplicadas,
personajes afines, personajes antagonistas o sencillamente no personajes en una especie de abstracción paradójica de las que permite la danza. El tercero de los museos fue el Museo Carlos Gardel, con una propuesta que se denominó Volver. Regresar al punto de partida es una acepción posible de volver. Intervenir un museo es retornar de una manera bastante particular. Implica establecer un vínculo con el pasado que ese museo representa, pero además un modo de inscribirse en el presente. No bien se ingresa, el primer recorrido es casi el de una guía. Un museo bien en sentido estricto, cerca de la exhibición, entre lo expuesto, que es la muestra permanente, y los que se exponen parcial, temporalmente restringidos. Se avanza de una habitación a otra, recorriendo lugares, habitándolos de manera provisoria para espiar en sus gestos simbólicos. Luego se plantea la permanencia del espacio, pero no del punto de vista. La intervención se define como una apropiación breve y sorpresiva. Los frentes se modifican porque los espacios son ocupados uno a uno de manera sucesiva o simultánea. Una pareja de bailarines o más de una. Bailar en el vano de la puerta, aparecer y desaparecer. La pileta del patio convertida en una superficie de desplazamiento o las escaleras. A Andrea Castelli le encanta que sus bailarines bailen en escaleras. Ella demuestra que cualquier espacio puede ser ideal para bailar. Convierte los sitios imposibles en lugares de baile, escalones, barandas, pequeños rincones, y arma para cada espacio un movimiento que lo habita, que lo recorre, que fundamentalmente lo convierte en otra cosa, que desplaza su funcionalidad original. La escalera no sirve para subir o bajar, no es un puente entre un arriba y un abajo, la pileta no está para lavar, pero además ese desplazamiento que altera los espacios lo lleva adelante también con los cuerpos. ¿Alguien imagina un tango tradicional? Pues no. Lo que se produce es una tensión entre el pasado y el presente, lo que el museo rememora y el recorrido actual de los espectadores, las grabaciones originales de Gardel con los pasos y los cuerpos contemporáneos. Gestos de hoy en un vestuario que remeda el ayer. Volver es entonces un modo de intervenir el tiempo y el espacio. Y la última intervención, que fue una intervención muy particular, no la última que hizo Andrea, porque Andrea está con el Museo Malvinas, ¿no? Que sí, no lo llegué a ver. Mis disculpas. Tiene que ver con una intervención en el Museo del Traje, de una obra que se llamó En Aguas. Ella ya venía interviniendo espacios como acabamos de ver y museos en sentido específico, pero yo decía, cada una de estas intervenciones, que sin duda modificaban la percepción de los espacios recorridos, no habían llegado como llegaron en este caso tan lejos. Cuando las funciones concluían, los espacios volvían a su viejo lugar. Esta vez, Castelli dio un paso más, porque volvió a intervenir un museo, pero a diferencia de las veces anteriores, quedará la impronta de la intervención, devenida en Aguas. Esta vez no son los pasos que atraviesan y desaparecen, sino que quedará la huella. ¿Y qué significativo es esto en la intervención de un museo? Convocó a 14 diseñadores dándoles a cada uno el mismo objeto, y lo devolvieron transformado, atravesado por su veta creativa. Cada una de las enaguas intervenidas quedará allí, quedó allí, en la colección del Museo Nacional de la Historia del Traje. Un paso más, otro desafío. En alguna medida los creadores proponen en el museo, en lugar de la memoria, una marca en el presente de la cual somos testigos los espectadores cuando vemos la obra para su inscripción en el futuro. El acto de estar haciendo esa historia, de escribir objetos para mañana. Cuando uno entra en el museo, una guía de enagua azul, Karina Mele, empieza a orientar la recorrida. Junto con los trajes de este precioso museo se esconden, se mezclan dos bailarinas y una muñeca. Pero ¿quién puede saberlo? Por aquí una bailarina que, camuflada entre la ropa exhibida, muta su apariencia por la de un maniquí. Más allá, en otra sala, estará Mona, la hermosísima muñeca manipulada en el museo de la casa de Gardel. Luego de recorrer el interior del museo salimos al patio. Una chelista se dibuja musical y visualmente entre el paisaje, pero no es el objetivo final y seguimos. Nos acomodamos. En el centro una costurera con el centímetro al cuello y un maniquí a su costado permanece.
La luz que la ilumina es bastante particular porque es accionada de modo manual por un bailarín que aquí no baila y que la acompaña. Sobre la mesa hay objetos en miniatura, 2 máquinas de coser y un maniquí pequeño vestido por una ínfima enagua. ¿Para quién cose? Una de las máquinas es accionada como lo son las máquinas de coser, reproduce la acción, pero ¿con qué objeto? Tal vez la clave esté en que se cose ropa para que no sea usada, un indicio de lo que sucederá después. Daniela Fiorentino, la costurera, manipulará la ropita que baila, la desplaza y la cuesta entre las sombras. Luego la convertirá en objeto de manipulación, la otra máquina de coser, una cajita de música además. Las luces también manipulan aquello que iluminan y sobre una pared proyectan máquinas de coser gigantes, pequeñas, que crecen y decrecen de manera constante. El último lugar de recorrido nos dejará tomar asiento en un lugar que en realidad es de paso. El hall se ha convertido en sala de exhibición. A esta altura es posible pensar que el paradigma a partir del cual se trabaja en enaguas es el de la transformación. La enagua blanca y lisa se convierte en 14 propuestas diferentes. Una máquina de coser deviene en ella y su proyección a partir de un juego con la manipulación y con la iluminación. Las bailarinas se transforman en maniquíes. Ahora, el mayor no lugar del museo se convierte en el espacio de permanencia y expectación, y como corresponde nos volverán a sorprender. Frente a nosotros hay un enorme ventanal con marco de madera y cortina blanca que oculta lo que hay del otro lado. En el inicio de este recorrido, de ellos, 3 bailarinas están ancladas en sendos fuentones de chapa, de esos que se usan para lavar ropa, pero no hay agua debajo de sus pies, sino luz. En interacción con los 3 bailarines mostrarán los modos posibles de bailar sin tocar el piso con los pies. El único sitio de apoyo para los pies será el fuentón. Como puede observarse, el trabajo es el de desviar a los objetos y a los espacios de su función. Luego vendrá una costurera de cada lado, cargando cada una su maniquí bailarina con una escena, una belleza y un humor sutil e inenarrable. La escena se muestra a sí misma como si fueran objetos de manipulación. Sin embargo, es diversa y las respuestas de los maniquíes también lo son. De nuevo, lo que aparece idéntico, pero no lo es. ¿Representan acaso 2 maniquíes? ¿No son manipuladas? ¿En qué lugar entonces estriba la diferencia? Más cerca. La diferencia. Un punto de partida que coincide, como con las enaguas, y todo el resto diverge. Una bailarina atraviesa el largo camino entre la cortina y el vidrio, las luminarias permanecen en la misma posición, pero como es ella la que se mueve, tenemos una transformación en sus posibilidades de visibilidad. En un momento las ventanas se convierten en sitio de apoyo, en lugar para asomarse y bailar, ventanas abiertas y ventanas cerradas. Este pequeño gesto convierte el espacio en otro, porque no se propone como un espacio de entrada y salida. Para sumar sorpresas, la acción comenzará a desarrollarse arriba. Un hombre y una mujer acompañados por una música que da vértigo nos convertirán en testigos de una locada carrera, un desafío a las leyes de gravedad y una serie de cuestiones a más pura adrenalina. De nuevo un quiebre en el suave murmullo de seda de las enaguas. El final se inscribe con un desfile, pero ya no hay que esperar normas sino ruptura. En lugar de personas, desfilarán enaguas sostenidas, sí por los bailarines, de los que no se les ve la cara, y enguantados, haciendo juego con el elemento desfilado. De nuevo la transformación. Si desfilan los sujetos y no los objetos, aunque los objetos sean exhibidos en primer plano, ¿qué se desfila cuando se desfila? Un desfile de trajes en el Museo del Traje. Lo invisible, además, porque es justamente la ropa que no está pensada para ser exhibida, sino para ser ocultada. Bueno, eso fue todo. A ver, hola. No, está bien, ahí más o menos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Agradezco en principio muchísimo la invitación, especialmente a Andrea, a Mónica, a Karina también, que estuvimos en contacto. Bueno, y además de ser un lujo estar en este evento, también en esta mesa, que para mí son grandes maestros ambos. Sí, no, los dos.
En principio por ahí es un poco informal, pero ya que no tengo imágenes y ya que me parece que estaría bueno que las puedan ver mientras hablo, se las pueden ir pasando. Porque les voy a hablar, me voy a remontar en esta idea de la mesa de hablar del tango entre los signos y la historia, me voy a ir bastante atrás en el tiempo y voy a abordar un poco la relación entre los principios del fonografismo, el teatro y el baile en los primeros 15 años del siglo XX. Así que las imágenes que les pasé son todas de la revista Caras y Caretas, más o menos entre el año 1900 y 1915-16. Como me presentaron, yo vengo estudiando los inicios, la historia del tango en los medios, y esta es como la etapa más primitiva, digamos, que tomé, y que es anterior al desarrollo industrial del fonografismo y de los discos. En una especie así de obsesión por la investigación, lo primero que empecé a intentar registrar fueron los primeros modos de denominar al tango en los medios de prensa de principios del siglo XX, incluso me fui un poquito más atrás. Y una de las primeras referencias que encontré fue en las publicidades de fonógrafos, que yo les acabo de pasar una, que en realidad era una publicidad de cilindros, no eran discos de pasta todavía. Y ahí una de las cosas novedosas que encontré fue la referencia a tangos grabados, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que se sabe es que los primeros tangos son de 1905 y estas publicidades varias eran del año 1900. Bueno, en realidad estas publicidades de Guppy y compañía, que se autoproclamaba como el emporio fonográfico, además de publicitar la venta de los dispositivos que eran el grafófono y el fonógrafo, que reproducían y grababan en ese momento, también publicitaban cilindros originales grabados por los artistas de Teatro de Mayo, decían a precios más bajos que en otra parte los artistas inferiores. Sí. Se anunciaba también un gran surtido de óperas italianas cantadas por tenores, barítonos, dúos y tercetos. Pero como les decía, lo destacado aquí es que encontramos una primera referencia a tangos incluidos en los éxitos teatrales más recientes. Se promocionaba el tango El Automóvil, correspondiente a la obra El Último Chulo, y el tango del Turututú de las Cosas de la Comedia. Pero bueno, aquel tango impreso en los cilindros de 1900 no es el de origen rioplatense, sino que correspondía al tango español. Lo interesante es que no hacía falta esa aclaración, ¿no? Así lo evidencia el guión del Último Chulo, que tuve la oportunidad de rastrearlo, y que correspondía a un sainete lírico de costumbres madrileñas y que había sido estrenado un año antes en el Teatro Eslava, el 7 de noviembre de 1899. Como les decía, por un lado, lo remarcable de estas primeras publicaciones es que el término, desde su construcción discursiva, no necesitaba de ninguna adjetivación, simplemente era tango, pero no era el tango, nuestro tango, ¿no? Por otro lado, y algo al margen en esta presentación, es esta relación particular de los orígenes del fonografismo con el teatro. Y por último, como tercer punto, abre una puerta a la relación que tuvo el tango español y las obras españolas en relación a la inclusión del tango, de nuestro tango en el teatro. La misma influencia del género chico hispano se vinculó al llamado zarzuelismo criollo, que comenzó su evolución hacia 1890 para llegar a definirse en su etapa posterior como sainete porteño. Por ejemplo, una de las principales influencias ibéricas fue la revista madrileña La Gran Vía, estrenada en la capital española en 1886 con gran éxito y presentada en Buenos Aires con igual trascendencia en el año siguiente. Su traslado al ámbito porteño conllevó diversas adaptaciones y continuidades. Acá cito al investigador Luis Ordaz,
que decía: si en la Gran Vía, en esta obra, se cantaban y bailaban el tango andaluz, la menegilda, un chotis castizo, una mazurca y una jota, entre otras músicas populares, su versión porteña, que era de paseo en Buenos Aires, allí un payador entonaba una milonga y una paisana bailaba. Asimismo, se buscaban equivalencias en la caracterización de los personajes y en las referencias geográficas. Si la Gran Vía madrileña era la versión local de la Avenida de Mayo, en la versión local de la Avenida de Mayo. Y el ya mencionado chulo era nuestro compadrito porteño. El ingreso del tango criollo a la escena teatral sería entonces en 1898, cuando aquel tango, en tanto música, canto y pasos arrabaleros, comenzó su inclusión en obras aún típicamente zarzueleras. Ordaz, nuevamente, señala 4 etapas en este proceso iniciado por la vía del baile. En la primera, un personaje aludía al tango y amagaba algún corte, mientras que en la segunda se otorgaban detalles precisos sobre la coreografía del tango. La tercera, en cambio, que corresponde a la fecha que recién les señalé de gestación del tango criollo en escena, tenía la presencia de personajes que ya cantaban y bailaban tango al estilo zarzuelero. La última etapa corresponde a la llegada de la escena del tango canción, ¿sí? Con el famoso sainete Los dientes del perro, donde se estrenó Mi noche triste, el 26 de abril de 1918, ya en la voz de Manolita Poli junto a Roberto Firpo y su orquesta. Desde los albores del siglo XX, entonces, los autores teatrales crearon numerosas piezas que en un momento dado, tuvieran o no que ver con la narración, incluían un tango. También se hizo costumbre teatralizar letras de tangos que a su vez eran síntesis de sainetes. De esta forma, el tango y el sainete se retroalimentaron mutuamente. Eso por un lado. En forma paralela, en la revista Caras y Caretas, que tenían, como pudieron ver, muchas imágenes, y en eso es un espacio discursivo muy interesante, empezaron a aparecer las primeras fotografías e imágenes del tango bailado. Una de las primeras referencias, que es citada por muchos historiadores, es de 1902, donde una ex carnavalera, una anciana, contaba cómo los compadritos en su época se habían adueñado o imitado las coreografías que utilizaban en los bailes de carnaval. Luego hay una publicación, que es una de las que les pasé, que es muy retomada, que en realidad es esta publicación entera, a toda página, de Caras y Caretas, que vi que la foto está en uno de estos cuadros, no sé si la vieron, porque siempre se toma esa parte, ¿no?, de esas fotografías. Era una publicación de 1903 en Caras y Caretas, que se titulaba Paseos fotográficos por el municipio, y llevaba por título, acá sí, y esto es lo interesante, comienza la alusión al tango criollo. ¿No? Acá necesitamos entonces de esta adjetivación, que trasciende el tango, ¿no? La adjetivación del criollismo en la época, pero es interesante esta primera aclaración para separarnos en parte de esos otros tangos. Y comprende esta nota pasajes que testificaban contemporáneamente aquel tango plebeyo, cito, cuyos pininos se ensayan hoy en las veredas de los conventillos al son del pianito callejero, y como remedio de otros tiempos, algunas parejas desmedradas de vagos aburridos. Aquellas imágenes representaban la figura del compadrito criollo y del italiano acriollado de la Boca, con su particular indumentaria, desplazada por el entretenimiento callejero, como cita el artículo, de la muchachada ociosa, que hoy la policía suele recoger clasificándolos como vagos y mal entretenidos. De tal modo, el tango criollo, dice el artículo, apenas ciudadano de Buenos Aires y no ha podido aclimatarse, como tampoco pudo hacerlo la milonga, su antecesora, bajo el techo de los ranchos camperos, donde ríe en la guitarra criolla el lejano recuerdo de la tierra andaluza. Luego siguen las referencias. Años después, en Caras y Caretas se publica un poema, que también les acerqué la imagen, titulado El tango. Es un poema a color, con una ilustración a toda página, donde aparecen allí algunos de los elementos centrales que luego tipificarán al tango, como llorar parecen tus alegrías recónditas nostalgias del bajo fondo,
y otras más desviadas, como sus notas gangosas de los acordeones, y se mecen las mujeres como banderas en tardo y somnoliento ritmo de hamacas, formando con el ruedo de las polleras extrañas curvaturas afrodisíacas. Lo cierto es que en esta ilustración, mientras el hombre es caracterizado con el vestuario propio del compadrito, la mujer se representa como una gitana, con falda larga, mantilla y adorno en el cabello. Hay luego otras fotografías aisladas, digamos, en la revista entre 1912 y 1916, que fotografiaban a hombres bailando en distintas situaciones sociales en la vía pública. Por ejemplo, en una huelga de conductores de carros, en enero de 1912, hay fotografías de hombres bailando en la calle, y en el concurso de tangos que fue organizado por la Federación Ciclista Argentina en 1916. Si eran concursos en los que bailaban hombres solamente. Pero luego, y esto me interesaba comentarles ya hacia lo último del periodo que trabajo acá, la revista Caras y Caretas empieza a describir en sus crónicas cómo fue esta llegada del tango a París, ¿no? Haciendo eje en las formas de bailarlo. Entonces, bueno, les traje para comentarles dos notas que se publican, y la primera es en noviembre de 1912. La nota está titulada como La invasión del cabaret y describía con humor la importación local del cabaret parisino. Dice la nota: si París ha dado carta de ciudadanía al tango argentino, Buenos Aires ha pagado la gentileza, adaptando a nuestra modalidad criolla la alegre costumbre del cabaret. A través del personaje de Don Nepomuceno, si es como un personaje ficticio, que era un viejo estanciero del sur, soltero y amigo de la farra, que en su viaje a Buenos Aires decidió visitar un cabaret, ¿sí? Se describe en tono burlesco aquel ambiente donde los franceses creen que sin champán no hay farra. Cuenta la anécdota que avanzada la reunión, un piano hizo oír un tango y una mujer, vestida en traje de salón y otra disfrazada de compadrito, empezaron a quebrarse. Ante cierto descontento del público presente, cito la nota, el cabaretier obligó a la concurrencia a que aplaudiera al terminar la danza, sin poder evitar que este personaje, Don Nepomuceno, vociferara: «Pero che, ¿esto es parisien? Será por lo mal bailado». Aproximadamente un año más tarde, en enero de 1914, otra nota titulada El tango caricaturizado sintetiza en su titular la descripción en primera persona del cronista José María Salaverría sobre el tango bailado en la capital parisina. Si bien el autor confiesa que le parece desde lejos que en este asunto del tango habría cierta mistificación, tras su viaje a Francia puede afirmar que no hay exageración en manifestar que París se encuentra empapado, saturado de tanguismo. Incluso llega a comparar el fenómeno con una epidemia que invade el continente, o como un contagio irresistible de las modas en el vestir o en el pensar. Y es en su intento de constatar el fenómeno que acudió al Salón Olimpia en pleno boulevard a la hora del té. Allí, ante un público muy variado, dos orquestas interpretaban toda clase de bailables: baile inglés, español, yanqui y balcánico, con un prurito de perseguir lo exótico y de exagerar las modalidades del exotismo. Cuando comienza a oírse un tango, tal fue la extrañeza que le parecía a uno que no podía salir de los arrabales porteños o cuando más de los discos fonográficos. Y no fue menos la decepción. He ahí la pareja de yanquis, con sus botas de montar y su canana al cinto, que bailaban el hiperbólico tango con más genuflexiones y unas paradas absolutamente horribles. El resultado, un híbrido, un tango que no es tango, y un baile que, sinceramente, resulta muy feo y soso, sin ninguna gracia. ¿Cómo ha podido apasionar a París y a media Europa esto?, se preguntaba aquel testigo y exclamaba: «Oh, pobre tango, cómo te han desvirtuado y quitado en París todo tu aire pasional, toda tu rara y plebeya elegancia». Ello no era más que una caricatura del tango. Mientras tanto, en Buenos Aires, el tango, su música y temática comenzaron a ser eje de un creciente número de espectáculos. El Mundo del Tango,
de Martínez Cuitiño y Rivelli, El alma del tango de Roberto Cayol, El veneno del tango de Valentín de Pedro, entre otros. A su vez, el cabaret como motivo temático se introdujo en 1913 en una obra hito como Una noche de garufa de José Antonio Saldías, donde se presentó por primera vez en escena una orquesta típica porteña, nada menos que con Osvaldo Fresedo. Como una retroalimentación a fines de 1913, el autor Enrique García Belloso estrenó la comedia en 4 actos, El tango en París, la cual contaba la historia de un grupo de bohemios que viajaban a París para vivir del tango. Aquella obra le continuaría en septiembre del año siguiente, le continuaría la obra titulada El tango en Buenos Aires. Por entonces, el apenas iniciado diario Crítica difundía ambos espectáculos en sus páginas. En octubre de 1914, por ejemplo, bajo el titular En pleno tango, se reseñaba la 11ª presentación El tango en Buenos Aires en el Teatro Argentino, y cito del diario Crítica de 1914. En vista del éxito de los 2 tangos, el de París y el porteño, el joven García prepara otro tango, el tango de Juanita, obra que será estrenada por Parra el próximo año. Que siga el movimiento. Muchas gracias. Bueno, esto es como un retrabajo sobre un par de reflexiones acerca del tango y sobre todo acerca de esa partición interna del tango que de distintas maneras yo creo que fue nombrada y estudiada muchas veces, ¿no? El hecho de que el tango es contradictorio, es internamente y permanentemente contradictorio, y creo que una de sus características, de sus atractivos, es que no cierra nunca, ¿no? Desde mi punto de vista, y nunca va a cerrar, mientras sea tango, afortunadamente, ¿no? Si cerrara sería una pieza de viejo folclore clausurada desde el punto de vista del interés, ¿no? El tango es un folclore abierto justamente por esas contradicciones, ¿no? Como por ejemplo la parada del bailarín y la seriedad de la bailarina, ¿no es cierto? A mí me contaba una chica hace poco que una que no es una italiana, venía acá, aprendió a bailar el tango en Italia y bueno, y acá quería bailarlo en el lugar auténtico. Y entonces la sacó un tipo que evidentemente era del lugar, no era un visitante, ¿no? Pertenecía al grupo que organizaba la cosa. Y entonces esta chica usa anteojos, bueno, tanta gente, ¿no? Y entonces cada uno tiene su lacra, ¿no? Y entonces el tipo le dice que se saque los anteojos, por favor. Y ella le dice que no puede porque ella usa habitualmente lentes de contacto y que se los había olvidado y entonces se tuvo que poner los anteojos. Entonces él se excusó y se retiró y no bailaron, ¿no? Esta se quedó un poco mal, ¿no? Por el hecho de que tenga anteojos. Y a mí me parecía que en realidad, pobre tipo, él hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que no puede llevar anteojos en el tango, ni la mujer ni el hombre, ¿no? Un bailarín de tango con anteojos es de una ridiculez infinita, ¿no? Yo creo que tiene que ver con estas cuestiones. La cosa es muy seria en el tango, ¿no? Ahí yo no conocía esa frase, eso de Waldo Frank, que dice
el tango es la danza popular más profunda del mundo. Por ahí es cierto. Incluso se podría decir la danza y la canción y la música popular más profunda del mundo. Y debe ser cierto. Porque esa contradicción mantenida con ese rigor, yo no sé si está en todos lados. La gente se suelta bailando otras cosas. Con el tango no te podés soltar. Si te soltás, no es tango. No, es una seria reflexión que recomienza un ritual de una seriedad absoluta que empieza cada vez, o si no lo tenés que fingir, te morirás de risa internamente, pero para afuera es como la cuestión de los anteojos, si no ves nada te tenés que sacar los anteojos igual, ¿no? La cuestión de que acá decían, ¿no? El tango se baila en pareja, ¿no? Pero no solo se baila en pareja. Yo creo, ¿no? Por ahí me equivoco, no conozco todas las danzas del mundo, pero me parece que el tango es la danza más sensual, ¿no es cierto? Y la manera de abrazarse y de refregarse y de moverse del bailarín y la bailarina, yo no sé qué otro ejemplo hay, ¿no? Ahora, lo notable es que eso se hace con una seriedad absoluta. Si uno se pudiera reír, sacar la lengua, que ya la cosa, bueno, sería otra cosa, pero no, tenés que tener una cara seria, casi de cadáver, y eso está bien, ¿no? ¿Qué cara vas a tener para bailar el tango? Risa, no. ¿No? Si no, ya, bueno, yo joda, yo no vine para ver. Bueno, esta gente no me respeta. Bueno, pero esa no es la única. Bueno, una cosa más, la partición, ¿no? Entre el cuerpo y la cabeza, ¿no? Como si la cabeza estuviera en otro lado, ¿no? Y estuviera mirando ese cuerpo, ese mismo cuerpo, desde una cierta distancia, ¿no? Pero esas no son las únicas contradicciones, está la contradicción de la letra, ¿no? La letra, ¿no? La letra de tango que tantas veces, ¿no es cierto?, dan vergüenza, ¿o no? Dan vergüenza, y está bien. Está bien, porque parte de la experiencia es esa, es una experiencia múltiple, difícil, ¿no? Inevitablemente, bueno, en parte casi podríamos decir dolorosa, ¿no? Esas letras que hablan de la pérdida, de la tragedia, ¿no? Del olvido ajeno, de la pobreza, de la carencia, de la historia lejana de la carencia y de su permanencia infinita. Yo no sé, por ejemplo, los finlandeses, hablo del tango argentino, por supuesto, ¿no? Los finlandeses que dicen que el tango es la música nacional de ellos, ¿no? Sí, pero es otro tango, es un tango flojito, el de los finlandeses, ellos no saben lo que es la tragedia, ¿no? Los finlandeses deben ser todos felices, ¿no? Con una felicidad chiquita, ¿no? Ellos tienen esos tangos que hay una autora muy buena, una historiadora finlandesa, Pirjo Kukkonen, que escribe sobre eso,
Y dice que ahí cuando trataron de ponerle letra, que el tango llegó más o menos por, creo que 1915 o 1903, vino de París, ¿no? Y que tenían, bueno, tenían eso, ahí, las orquestas de tango, así los músicos en las orquestas de tango finlandesas, se parece la disposición, los instrumentos, por lo menos visto a una cierta distancia, pero en vez de bandoneón tienen acordeón y eso ya cambia las cosas. Bueno, pero en términos de las letras, son unas letras que es como, hay una nostalgia, pero una suave nostalgia, ¿no? Una nostalgia de momentos felices, alegres, ¿no? Gracias. En el tango no se trata de eso, ¿no? Ella dice muy acertadamente que el tango argentino no es nostálgico, que se pone la palabra nostalgia ahí para hablar de tango argentino, pero en realidad nostalgia no hay. ¿Cómo vas a tener nostalgia de un momento trágicamente horroroso? ¿Cómo vas a tener nostalgia de eso? Yo no digo que esté mal, a mí el tango me encanta, y menos mal que tiene esas letras. Pero de todos modos, digo, ella tiene razón. Leyó los tangos y los escuchó y bueno, y leyó los comentarios, etcétera, y dijo, y no, esto se equivoca, nostalgioso no es. Nostálgico es el tango de Finlandia, que habla de ese momento feliz, como cierto folclore campero argentino, sobre todo del noroeste, que te habla de, ay, qué lindo, que ese campito, qué felices que eran, qué buena era mamá, qué bueno era papá, qué bueno era yo, qué felices éramos todos, ¿no? Parece que algo de eso hay. Ella dice que era lo que podían recurrir en términos de continuidad de algo, en términos de folclore vigente, y que era un folclore que ya existía y que entonces fue impostado ahí en el tango y se articuló, ¿no? Bueno. Entonces yo digo, bueno, el tango, además, qué sé yo, nosotros tomamos como fundadoras de la letra del tango las letras de los 30 y los 40, ¿no? Más bien, ¿no? Y con personajes importantísimos, ¿no? Bueno, Discépolo en los 30, ¿no? Y en los 40. Bueno, Discépolo seguía, pero digo, ¿no? Homero Mansi, qué sé yo, Homero Expósito, estos personajes, además que se llamaran Homero y Virgilio, los dos hermanos, habla de... El tango es una cosa que está siempre en el borde, ¿no? En el borde de lo popular y de una búsqueda que no tiene raíces fuertes o que se está zafando todo el tiempo, ¿no? No quiere tener raíces fuertes, quiere probar todo el tiempo, ¿no? Y entonces hay esta condición, este juego. Yo pensaba, cuando hablando de poesía, digamos, culta, argentina,
La mayor parte de la poesía del tango de la década del 40 es poesía culta. Yo no digo que no sea folclore. Claro, es folclore porque se ha continuado y ha sido adoptado y ha adoptado a su público como lo adopta el folclore. Sí, es folclore, pero tanto por los juegos de la interpretación musical, como por el tipo de letra, y sí, pero también es música culta y letra culta, ¿no? Poesía culta. Y digo, relacionada con esa poesía de los años 40, ¿no? Esa poesía que estaba, por ejemplo, en una revista como Verde Memoria y que podía estar en la revista Sur, ¿no es cierto? Ese lirismo de Ana María Schuy Aguirre, ese lirismo de Ricardo Molinari, eso que convertía a la lectura de poesía en un momento reservado, generalmente silencioso, reflexivo, y también podríamos decir poético-filosófico, ¿no? Tenía que ver con eso, ¿no? Más que con los propios orígenes de las letras de tango. Borges, claro, Borges quería ese tango prostibulario que lo divertía, etcétera, etcétera, decía que el otro eran canzonetas, ¿no? Los tangos serios eran canzonetas. Pero cuando él escribió tangos, escribió canzonetas, no se dio cuenta, ¿no? Pero hizo eso que no debería ser, ¿no? Porque con ese tango gracioso que le gustaba a él no tenía nada que ver lo que le escribía. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo o el olvido. Eso es finlandés entonces. Él tampoco podía ser finlandés, claro, porque lo que dice es que no, es el olvido, es mentira. Cuando escribe poesía dice la verdad, ¿no? Porque sigue eso, desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Los tangos de Borges son unas canzonetas para llorar a gritos. Y con ese tango divertido y prostibulario de que él habla y que nadie sabe ni la mitad de una letra de eso, te compras un libro y tampoco, ¿no? Con eso, lo de él no tenía pero nada que ver, ¿no? Paul Sumter decía en la letra y la voz, ¿no? Que eran tan importantes las diferencias, las distancias, como las asociaciones, como los juegos cercanos, ¿no? Y bueno, esto podría permitir hablar, ¿no? De la voz y la danza en el tango, ¿no? Sumter habla de esos textos medievales, ¿no? En los cuales parece que había una voz que jugaba con el contenido de la poesía, ¿no? ¿Cuánto? Bien, ¿no? Acá también, ¿no? Bueno,
algunas cosas muy breves, ¿no? Además de esa cuestión de la oposición entre las letras dolorosas y esa danza de diablura, ¿no? También y de esa partición en el cuerpo mismo, ¿no? La cuestión de el juego de las referencias a un pasado urbano y a un pasado campero, ese tango que no quería dejar de ser criollo, pero no podía dejar de mostrar que en realidad nunca lo había sido, ¿no? Se llamaba tango criollo. Gardel se disfrazaba de gaucho con esos chiripás y qué sé yo, sobre todo cuando cantaba en París, ¿no? Pero eso era todavía más distante, ¿no? que las letras urbanas, ¿no? Y el juego también en esa música que no dejaba también de instalar la novedad, ¿no? Y entonces, con respecto a ese criollismo que del tango nunca había sido, con respecto a esos dos pasados, o pasado de guapo, absolutamente marginal, delincuencialmente marginal, o ese pasado de millonario, porque las letras de tango, la otra cosa que suelen decirte, ay, ¿cómo perdí yo qué? ¿No? O era un gaucho, o era de la clase recontra alta, y acá me ves, ¿no? Un pobre de ciudad. Mira lo que me pasó, ¿no? Ni soy gaucho, ni soy Martínez de Oz. Perdí todo, ¿no? Esa distancia yo creo que es otra genialidad del tango, ¿no? Las letras de tango uno nunca va a terminar de entender ese sentido, ni siquiera va a poder terminar de entender el sentido que cuando las conoció tuvo para uno, ¿no? Y bueno, esa contradicción a mí me parece que es lo mejor que tiene. No.